Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, nueva emisión de Desiguales por la televisión pública. Bueno, último programa del año y un privilegio con Lucila Trujillo poder entrevistar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el marco de, toda una serie de programas que hemos hecho en este año con temas que a veces parecen muy ajenos, digamos, ¿no? A la realidad más cotidiana, pero que sin embargo en la cotidianidad se pueden poner muy en juego. Democracia, odio, desigualdad, aborto. Bueno, en definitiva, ese es el gran privilegio, insisto, que tenemos hoy aquí en Desiguales en esta noche especial. Hola, Lucila. Caruso, escenografía ya la ven, ¿no? No es la de todos los lunes para nada, es un lugar un poco más emblemático, digamos, de la República Argentina. Estamos, por supuesto, con Darío Stanraiver también, nos va a acompañar como todos los lunes con su mirada, con sus preguntas, y en un año en el que siempre se habla de balances, ¿no? Para esta época, es una noche interesante, es una noche previa a un gran 29D, a un supermartes, así que ya lo voy a saludar. Gracias en primer lugar, presidente, por recibirnos, es un placer estar acá. Un gusto recibirnos a ustedes. Un placer realmente. Y como decíamos, ¿no? Un martes importante el de mañana. Se comienza con la vacunación, se vota en el Senado la ley de aborto, se vota en Cámara de Diputados también la movilidad jubilatoria. ¿Qué espera que pase? No, que pase como un día más donde los argentinos sentimos que resolvemos problemas, que es lo que más nos preocupa. Pero es un martes más, es un día más. Es significativo, es emblemático porque podemos empezar a vacunar a la gente y con eso lo que logramos es darle inmunidad a aquellos que hoy corren más riesgos, que es el personal de la salud. Para muchos es emblemático, para muchas mujeres es emblemático el tema de la legalización del aborto. Para mí es resolver un problema de la salud pública, con todo lo que eso implica, obviamente. Es emblemático también para los jubilados, tener un sistema de movilización de sus saberes, ahora trimestral, y que de algún modo les permite prever a ellos también y organizar sus vidas. Eso que siempre Cristina dice, ¿no? Que la política finalmente lo que tiene que hacer es organizarle la vida a los otros. Y de algún modo así estamos organizándole la vida en alguna medida a los jubilados. Con lo cual para mí es un martes importante, es un día que cada uno lo puede mirar desde el lugar que quiera, pero es un día importante, pero debería ser un día más, digo, eso. Y no me gusta convertir en épica las cosas que hacemos, que necesariamente debemos hacer para que la Argentina funcione mejor. Es lo que deberíamos hacer habitualmente, no debería ser algo épico. Respecto al tema vacunación, en términos operativos, ¿pudo hablar con gobernadores estatales? Sí, hablé con todos. Hoy a las 11 de la mañana está distribuida en todas las provincias la vacuna. ¿Y se sabe cuál va a ser la primera provincia donde se comienza a vacunar? ¿Hay alguna persona...? Es que hemos acordado que la Argentina se empiece a vacunar a las 9 de la mañana en todos lados. Y no hemos querido dar que haya un primero en algún lugar. Todos los argentinos a las 9 de la mañana, argentinos y argentinas, van a poder acceder a la vacuna en cualquier rincón de la Argentina. Eso sí es simbólico. Eso sí me interesó que sea así. No va a haber una foto, va a haber 24, digamos. Exactamente. En cada provincia a las 9 de la mañana alguien va a ser vacunado. Y para mí eso sí es emblemático, porque tiene que ver con esa Argentina que yo quiero que construyamos entre todos. La Argentina donde todos son importantes, todos son necesarios, todos tienen los mismos derechos. Ahora, no se puede dejar de lado ni obviar que hay un sector de la población con miedo, quizás por desinformación, y otro sector con miedo quizás por mala información con respecto a las vacunas. ¿Usted ve mala voluntad por parte de alguna parte del periodismo o de la política, o es simplemente ignorancia? A ver, hay una serie de cosas de las que uno no puede sustraerse. Estamos hablando de la vacuna más codiciada por la humanidad. No hay... ¿Cuántos habitantes tiene el mundo? 7.000 millones. 7.000 millones. Sí. Hay 7.000 millones de personas esperando esa vacuna. Eso supone un mercado impresionante. De repente eso es lo que todos anhelamos, tener esa vacuna. Y la verdad es que tal vez me sobren los dedos de mis manos para contar quiénes están en condiciones de hacer esa vacuna. O sea, ya de por sí es un mercado impresionante que mueve un negocio
de decenas de miles de millones de dólares. Hagan ustedes, multipliquen $20 por 7.000 millones de habitantes y le va a dar una aproximación de qué negocio estamos hablando. Y ahí hay una disputa muy perversa, muy dura, muy infame también, donde los unos desacreditan a los otros. Y ahí yo creo que, termino con esto, Darío, el primer aspecto que uno tiene que tener en cuenta es que hay una guerra comercial desatada. Hay además, como el mundo anhela esa vacuna, una disputa geopolítica, claro, ¿no? De quién es el que impone su vacuna. Y allí me parece que es lo que estamos viviendo nosotros con el caso de la vacuna de Gamaleya, ¿no? Del instituto que hizo la vacuna rusa, a la que no la llamamos vacuna de Gamaleya, la llamamos vacuna rusa. Eso le quiero preguntar, si no hubiese sido la rusa, hubiese sido la de Pfizer o la de Moderna la que llegaba primero a la Argentina, ¿hubiese pasado lo mismo con esto de, bueno, yo no me vacuno? Yo creo que esos sectores políticos y esos sectores que informan o desinforman, que toman partido política, usan a esta vacuna como parte de ese partido. Ahora, la verdad es que si yo digo que me sobran los dedos de la mano para decir cuántos laboratorios en el mundo pueden hacer una vacuna de esta naturaleza, la conclusión que tengo que sacar es que todas las vacunas tienen que ser buenas, o sea, todas las vacunas tienen que tener entidad científica como para poder cumplir su objetivo. Entonces, yo lo que no me animaría a decir es que una es mejor que otra. ¿Qué es lo que dicen? Porque además, ¿con qué parámetro comparamos cuál es mejor? Digo, yo podría decir que si finalmente AstraZeneca termina construyendo la vacuna y efectivamente la puede mantener entre 2 y 8 grados de temperatura, la vacuna puede funcionar. Yo diría que esa es una gran vacuna, porque en una heladera común se puede refrigerar y puede ser guardada. Si yo digo que hay vacunas que necesitan 70 grados bajo cero, como la de Pfizer, y veo que en la Argentina hay 7 depósitos en toda la Argentina capaces de suministrar semejante frío, diría, bueno, esta vacuna no parece ser la más accesible para la gente. Tomo algo lo que decía, presidente, sé que Darío algo tiene y ya le dejo, pero no quiero dejar pasar esto. Hay tanto en juego y parece que otra vez, en el comienzo de la pandemia creíamos que había una certeza de que íbamos a salir mejores, digamos, ¿no? Ahora, llegamos al año, aparece la vacuna y de vuelta son las corporaciones versus los estados y dentro de los estados los centrales versus los periféricos, que tienen 2, 3 veces más cantidad de vacunas que algunos otros países que no la pueden obtener. Está difícil la pelea para la política, ¿no? Bueno, es que objetivamente esa era mi obsesión. O sea, finalmente alguien ha dicho que la economía es el arte de administrar recursos limitados ante necesidades infinitas. Y esto en la vacuna se ve en su máxima crueldad, en su máxima expresión. Y por eso yo me preocupé tanto por negociar con todos. Y compramos vacunas en COVAX, compramos vacunas con AstraZeneca, compramos vacunas con la Federación Rusa, estamos negociando con los chinos, seguimos negociando con Pfizer, porque en verdad necesitamos vacunas. Y en todo caso nosotros nos anticipamos a otros a iniciar esa negociación para garantizarnos esas vacunas. Y de repente, no me pregunten cómo, pero parece que somos pecadores porque tenemos 300.000 vacunas en la Argentina, cuando otros están pidiendo alguna vacuna para sus pueblos y no lo han hecho, no es más que el producto de lo que se está viviendo comercialmente. Me impacta que hayas dicho la palabra negocio, ¿no? En el medio de algo que es como una necesidad humanitaria, universal, y sin embargo tenés muy claro ahí que incluso en situaciones como estas tan desesperantes, el negocio prima. Estamos acá en Olivos y me sale desde la filosofía preguntarte dónde está el poder, ¿no? Porque si vos como jefe de Estado, en una situación tan extraordinaria como esta, sin embargo hay que salir a negociar con las grandes corporaciones, ¿dónde está el poder? El poder nunca está en uno, el poder se distribuye y eso es así. Y el secreto de quien maneja o de quien está al frente del poder político es ver cómo armoniza los intereses de los que tienen poder. Ese es el secreto. Claro.
Si sos un conservador, tendés a ayudar a los poderosos de la economía. Digamos, pensemos que el poder es una mesa que se sienta en 4 patas. Una pata es el poder político, hipotéticamente, ¿no? Para tratar de dar respuesta a lo que Darío pregunta. Otra pata es el poder empresario, económico. Otra pata puede ser el poder sindical. Otra pata puede ser el poder mediático. Bueno, el secreto es cómo se armonizan las 4 patas para que la mesa esté estable. Ahora, si vos le das mucho al poder económico, la mesa empieza a inclinarse para un lado. Si le das mucho al poder mediático, se inclina para otro. Si le cortás poder al poder de los que trabajan, la mesa tambalea. Si cortás una pata, la estabilidad se pierde. Ahora, el poder no lo tiene uno. El poder está en varios lugares. Ahora, presidente. Y cuando yo tengo la costumbre, cuando hablo de la justicia, suelo hablar del poder de turno. Y leí un artículo interesantísimo ayer que hablaba, cuando el presidente habla del poder de turno, habla de gobierno de turno. No. Claro. Hablo de poder de turno. Hay momentos donde el poder mediático pesa mucho, y es un poder enorme, y es un poder de turno. En los últimos años el poder mediático pesó mucho en Argentina. Es así. Hay momentos donde pesa más el poder empresario, el poder económico. En los últimos años se vio. Hay momentos donde pesa más el poder sindical. No fue el caso de los últimos 4 años. Y hay momentos donde el poder político pesa mucho y hay momentos en donde no pesa nada. Entonces, yo pretendo que el poder político pese mucho para que pueda armonizar los otros 3 poderes. Ahora, pero el poder no está en uno, Darío, nunca está en uno. Pero, presidente, el poder político debería ser el que efectivamente determine cuál de los otros poderes tienen que ceder. De digamos, eso se ¿no? trata la armonía, exactamente. Alguien tiene que ceder. Y de eso se trata saber armonizar. Porque vos podés disponer que ceda uno a los palos o podés hacer que ceda uno con consensos. De eso se trata la armonía. Venimos charlando mucho en el programa acerca... Darío nos mete en cuestiones filosóficas. No, está bien. Pero esto es bien concreto. Una cerveza, es momento de charlar de otra cosa. Es bien concreto y bien real. Pero, No, es que está muy bien la pregunta, porque es exactamente allí. Siguiendo esa línea, da la sensación que una de las cosas más importantes que ha atravesado este primer año de gobierno ha sido esa dinámica entre los conflictos y los consensos, claro, digamos, ¿no? La pregunta es si el consenso, ¿qué pasa si el consenso posible, y más en época de pandemia, ¿no? Con situaciones tan acuciantes, si el consenso posible es menor de lo que habría que hacer en términos de transformaciones, incluso de lo que en campaña se ha prometido también? Yo la verdad es que siento que he cumplido todo lo que prometí en campaña. En términos de reformas estructurales. La única realidad que tengo es que no he defeccionado en nada de lo que dije en la campaña. Entiende el sentido de la pregunta. Y voy a esto. Hay un ejemplo que nos permite... Creo que tu pregunta lo que tiende es a indagar en mí. Bueno, y si aparece el conflicto, ¿cómo lo resolves? ¿Cómo lo dirimís ese conflicto? Mira, hay un caso que es muy interesante para seguir filosofando con Darío y poder contestar tu pregunta. Es el caso del aporte solidario de las grandes fortunas. La verdad es que con Máximo hicimos lo imposible para que sea un acuerdo real y que sea con consenso. Y muchas veces hablé con empresarios y les dije, miren, sería espléndido que ustedes se presten a este aporte. Y sería espléndido que un día los argentinos hagamos un monumento y digamos, en un momento muy crítico como en una pandemia, estas personas aportaron su riqueza para los argentinos que lo necesitaban. Y sería un gran gesto como sociedad. Yo he ido muchas veces a dar clases a universidades de distintos lugares del mundo. Y es muy común entrar y ver a la entrada un montón de nombres. ¿Quiénes son esos nombres? Los que hicieron la universidad. Sí. Y vas al aula y el aula se llama Pablo Caruso. Y vos decís, ¿por qué se llama Pablo Caruso? Bueno, porque esta aula la pagó Pablo Caruso y todos podemos estar estudiando en ella por eso. Hay alguien que aporta y hay una sociedad que reconoce. Pero no y en verdad ese no fue el caso. Ese no fue el caso. Y el caso quedó planteado como un castigo a los que tienen riqueza. Pero nunca quiso ser planteado así. Ahora, llegó un momento en donde teníamos que tomar la decisión.
y tomamos la decisión. Ahora, presidente, usted dice fue planteado como un castigo. ¿Por quiénes? Porque digo, posiblemente... Por los medios. Por eso, pero ¿a quién representan? Porque el votante del Frente de Todos, incluso el votante de otro partido, que trabaja, que tiene un salario que llega a fin de mes rascando, ¿de verdad cree que fue como un castigo para esa parte de la población? No. Yo creo que no, porque además todas las encuestas lo dicen, que el grueso de la sociedad argentina creía que era algo razonable. Y que además... Quiero ser franco, fuimos muy poco originales, en muchos lugares del mundo se hizo lo mismo. Fueron benévolos incluso, en otros lugares del mundo fue muchísimo peor. Sí, no, y en algunos lugares, no solamente por este año, sino por años sucesivos. Ahora, yo traje a cuento este ejemplo para tratar de dirimir los planteos de Pablo y de Darío, o de Darío y de Pablo, en ese orden. El poder no está en manos de uno solo, pero cuando llega el momento de decidir, decide uno, que es el que tiene la representación del pueblo. ¿Es usted? Sí, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Y nosotros, cuento este ejemplo, porque nosotros intentamos que esto saliera por consenso, y no lo logramos. Ahora, cuando no lo logramos, alguien debía decidir, y decidió el poder político. Ahora, presidente, yo no sé si usted tiene algún tatuaje, pero si tiene que tatuarse algo, debería ser todos, porque es como que es una palabra que usted utiliza mucho y me parece que lo enmarca. La verdad es que no me di cuenta, pero la verdad es que amo la palabra todos. Amo esa palabra. ¿Se puede con todos? Ahora, se debe con todos. Se debe con todos. Se debe con todos, porque si no es con todos, es con algunos. Y si es con algunos, dejaste afuera a otros. El Papa tiene esa frase que yo repito, me la terminan adjudicando a mí, pero no es mía. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Y esa sociedad del descarte, donde algunos estamos y otros quedan descartados, es una sociedad moralmente insoportable. Insoportable. Entonces, yo quiero que sea con todos, quiero que todos estemos adentro, quiero que la Argentina sea ese paraguas que a todos ampare. Quiero que tenga la Argentina los brazos que abrace a todos y no deje a nadie afuera. Claro que es eso lo que quiero. Es que me encanta saber que uso mucho la palabra todos. Mucho. De verdad me tranquiliza. Decía, la democracia es con el otro, obviamente. Claro. Y el conflicto es parte de la política. Así es, también así se vuelve peligroso cuando para dirimir el conflicto el pensamiento tiende al pensamiento único. Exactamente. Me parece. Te hago una pregunta en relación perdóname que te interrumpa y ya te escucho otra pregunta. Pero Darío, ahí también hay que entender qué es la política. Porque la política no es el arte de los consensos, necesariamente. La política es en esencia representación de intereses. Claro. Y entonces, yo sé lo que represento y yo sé lo que representa un conservador. Iba a eso, a esa pregunta. Cuando vemos en los sectores de la oposición, podemos llamar la oposición más de derecha, ¿vos crees que ahí hay una representación ideológica? O sea, ¿tienen un modelo de país o hay una representación más espuria de intereses económicos concretos? Digo, ¿son representantes del poder económico o hay un modelo de país que vos podés decir, diálogo con ellos, tenemos modelos distintos, pero bueno, hay una como sinceridad, ¿no? Yo intento creer que todos actuamos de buena fe. Ahora, no soy tan tonto. Hay muchos que actúan según sus intereses y hacen prevalecer sus intereses. Pero pensar que hay una derecha que realmente cree que el mercado todo lo resuelve, que hay una mano invisible que va a resolver el problema. Yo hoy, a la mañana, presentamos la puesta en marcha de la urbanización y la construcción de viviendas en el barrio Azul en Quilmes. Que cuando yo conocí el caso en la pandemia me impresionó mucho. Porque era un barrio, mitad estaba en Avellaneda, mitad estaba en Quilmes. El intendente de Avellaneda lo urbanizó, lo convirtió en viviendas, hizo plazas, hizo todo lo necesario para que ese barrio sea un barrio donde se viva dignamente. Y el de Quilmes habrá creído que el mercado algún día iba a resolver ese problema. Entonces, está claro que hay dos conceptos muy diametralmente opuestos. Y está claro que unos creen que realmente el mercado todo lo resuelve. Y algunos creemos que no es así, que el mercado tiende a privilegiar a algunos y a oprimir a otros. Que no existe, ojalá existiera ese mercado de libre competencia, donde todos tenemos oportunidades.
Pero todo mi debate, todo el debate que se dio en torno a como yo descalifiqué el concepto de la meritocracia, tiene que ver con eso. Es verdad, todos tenemos las mismas oportunidades, si es cierto, el mérito existe, si es cierto que todos tenemos las mismas oportunidades. Pero si uno tiene menos oportunidades que otro, entonces el mérito no alcanza. Desiguales se llama este programa. Desiguales. Seguro que volvemos a esto cuando charlemos un poquito más del año del 2021 económico, sí. Pero no queremos dejar pasar otro de los temas que mañana se definen, que es efectivamente aborto. Por las últimas informaciones que tiene, presidente, ¿sale mañana la ley? Yo quisiera que salga. Y la verdad es que no. Lo que no quiero es convertir el tema del aborto en un tema de disputa. Yo lo que quiero es resolver un problema que tiene que ver para muchas mujeres con derechos de la mujer, para muchos esencialmente un problema de salud pública que sí tiene que ver con la mujer, claramente. O sea, yo pienso que desde la democracia hasta hoy más de 3.000 mujeres se murieron al intentar un aborto y me parece mal, definitivamente me siento mal. Y no sé cuántas mujeres, por abortos mal practicados o por otras razones, cuántas mujeres han tenido un daño en su salud que no pudieron ser salvados. Yo no sé cuántas mujeres tal vez abortaron y perdieron su fertilidad por las condiciones en que ese aborto fue hecho. Entonces yo ahí tengo un problema de salud pública, porque el resto es todo hipocresía. O sea, decir que el aborto no existe es un acto de hipocresía. Realmente lo digo. Entonces, eso tenemos que resolverlo. Ahora, yo quisiera que el tema lo resolvamos, para que las mujeres que deciden abortar en las condiciones que la ley permite, lo puedan hacer garantizándole la salud a todas. Eso es lo que quisiera. Presidente, ¿habló usted con gobernadores o senadores del Frente de Todos estos últimos días que dijeron que van a votar en contra o que están indecisos? Hablé con algunos, cambié opiniones con algunos. Yo respeto. ¿Logró cambiar opiniones? ¿Logró cambiar opiniones? Yo cambio opiniones con ellos. No sé si intercambio opiniones. No sé, después cada uno termina votando. Lo que yo sí creo es que yo no engañé a nadie. Yo no saqué de la galera porque el momento político me resultaba oportuno el tema del aborto. Yo hice campaña por el tema del aborto. Se lo pregunto justamente. Estoy convencido de que es un tema que debemos resolver. Estoy convencido que hay un colectivo de mujeres inmenso que asomó en el año 2018 para sorpresa de todos nosotros y que eso no puede ser desatendido. Y lo dije en la campaña, y lo dije en los debates, y me lo preguntaron en los reportajes, y lo dije. Y no es una posición que tengo de ahora. Yo en el año 85, 86, cuando mis primeros cursos en la facultad, uno de los cursos era el aborto, 2 puntos, reflexiones acerca de la conveniencia de su punibilidad. Y era el año 85, 86, 87, no sé, y yo en ese entonces ya planteaba este tema. Te hago una pregunta, ¿y qué pasa con los senadores del Frente de Todos que abiertamente están en contra? Digo, siendo un proyecto del Poder Ejecutivo... Yo lo respeto, como además nunca fui amigo de los discursos únicos, yo lo respeto. Sé que es un tema sensible, que es un tema donde la religión se mete, obvio. Pero lo que quiero... Pero al haber tanta paridad, digo, ¿no? Vamos a ver mañana, vamos a ver hasta dónde llega la paridad. Vamos a ver mañana. Yo lo que quisiera es que todos reflexionemos en esto que estoy planteando. No, en que en verdad de lo que se trata es de, ante un hecho que día a día se consuma, que son mujeres que abortan, las mujeres tengan la tranquilidad de poder gozar de las condiciones de asepsia necesarias para poder hacer esa práctica. Si no sale, ¿es un fracaso del Ejecutivo? Y bueno, yo lo lamentaría mucho realmente. Pero yo no lo quiero, así como lo quiero plantear en términos de disputa, y no quiero plantear el supermartes como un martes victorioso, tampoco quiero que se plantee de ese modo. Yo pido sensatez, simplemente sensatez. Tenemos que resolver este problema. Este problema existe. Nos precede a nosotros en mucho. Está instalado hace años. Lo que pasa es que hay una Argentina hipócrita que lo niega. Como la Argentina hipócrita negaba la homosexualidad y negaba las uniones de personas del mismo sexo. Negó hasta como el la divorcio. Argentina hipócrita negaba el divorcio.
El voto de la mujer, bueno, podemos seguir con conquistas de derechos, Lo que digo es, démosle una batalla más a esa Argentina hipócrita. Ahora, es muy fuerte la representación de los sectores que están en contra del aborto por medio de la Iglesia, que en el esquema de poder que vos planteaste es una pata importante, digo, en tu necesidad de generar consensos. Sí, ¿Cómo vivís eso? No, yo soy católico y no me siento menos católico por apoyar el aborto. Sinceramente, no me siento menos católico. Y la verdad es que mi deber es resolver un problema que la sociedad tiene. Es verdad, yo creo que el dilema al que me enfrentan, una pregunta como la tuya, ya lo vivió Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing fue el presidente que legalizó el aborto en Francia. Y recibió la queja del Papa, diciéndole, pero usted es católico, ¿cómo puede ser que promueva esto? Y él lo que le contestó, yo soy católico, pero gobierno a decenas de miles de franceses, cientos de miles de franceses que no son católicos y que no tienen la misma creencia que yo. Bueno, para mí eso no es un dilema. Yo veo muchas mujeres católicas que han abortado y que apoyan el aborto. Y quienes lo hacen desde el lugar en que muchas veces se plantea, porque además, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y no es para generar enojo de nadie, pero la Iglesia tuvo otro momento. Si uno lee a los padres de la Iglesia, y lee a San Agustín o Santo Tomás, ellos reconocen que hay un aborto no punible, que hay un aborto permitido, que es el aborto que se hace en los primeros tiempos de la concepción. Y dice ahora, dicen ellos, evidentemente influidos por Aristóteles, ¿no? Claramente. Pero dicen ellos, ahora hay un momento en donde ese ser se convierte en un humano porque le entró el alma. Entonces uno dice, pero ¿cómo sabían que entraba el alma? Entraba el alma, decían ellos, porque la madre sentía el movimiento, las famosas pataditas que sienten las madres cuando el bebé empieza a moverse. Pero ¿cómo es la verdadera historia? La verdadera historia es que eso que ocurre entre el día 90 y el día 120 coincide con el desarrollo del sistema nervioso del feto. Y entonces, en verdad lo que esos golpes medio espásticos que siente la madre en su panza es que se está desarrollando el sistema nervioso. Y el sistema legal lo que hace es hacer exactamente lo mismo. Si el sistema nervioso se ha desarrollado, el aborto es un delito. Si el sistema nervioso no se ha desarrollado, no lo es. Entonces, la Iglesia, con sus padres, Santo Tomás y San Agustín, admitían que había un aborto permitido en tanto y en cuanto el alma no hubiera entrado al cuerpo del feto. Entonces, cuento estas cosas para también que podamos discutir. Estamos con un filósofo, me permito la licencia. Mi hedonismo, yo estoy feliz. Aristóteles, San Agustín. Me permite esta licencia de decir, no siempre pensó igual la Iglesia. Y de los que estoy hablando, la Iglesia los reconoce como los padres de la Iglesia. No, sí. Nadie piensa igual a lo largo de la vida, igual, ¿no? Digo, cambiar y evolucionar también me parece válido. Incluso cabe para muchos senadores que mañana van a emitir su voto, ¿no? Entender y comprender. Claro. Hablamos de aborto, hablamos de vacunas, es salud, es sistema de salud público en estos casos. La vicepresidenta habló de una reforma o de la necesidad de rever el sistema sanitario argentino. ¿Está en carpeta? ¿Se ha hablado? ¿Hay algo ya visto? Yo, francamente no sé exactamente a qué se refería Cristina. Espero verla en esta semana y poder ver un poquito a qué se refiere. Ella plantea que en términos de recursos el sistema de salud pública, de salud en la Argentina, tiene muchos recursos. Es de los más ricos de la región, si no el más, pero que está dividido en 3 subsectores que habría que hacen que no sea tan eficiente, o por lo menos es un sistema muy desigual. Ella lo que planteó, me parece, en el escenario es efectivamente rever ese sistema, digamos. Sí. No sé qué quiso decir, francamente me cuesta decir qué quiso decir ella porque no sé qué quiso decir. El sistema de salud de Argentina tiene razón en eso, Cristina, es uno de los que con más recursos cuenta en América Latina. Ahora, es un sistema extraño, donde convive el sistema de salud privada, al que acceden los sectores más pudientes, la salud pública oficial del Estado
es una salud pública que nosotros estamos tratando de recomponer, pero que ha pasado por una crisis enorme. Y en el medio hay un sistema parapúblico, que es el de las obras sociales, que en verdad da bastante respuesta, Y esto es yo diría que es casi una creación argentina. No se reconocen sistemas de salud como el sistema de obras sociales en otros lugares del mundo. Lo que sí comparto con Cristina es que tenemos que optimizar esos recursos, claramente hay que optimizarlos. Ahora, en el momento en que se quiso en medio de la pandemia que el Estado sea quien administre todos los recursos del sistema de salud, hubo lío, ¿no? Hubo quienes patalearon. Bueno, era una pandemia, ¿no? Era una pandemia y lo que no podíamos era dejar a un argentino sin cama cuando un sanatorio privado tenía una cama para atender. Bueno, ahora, hubo también más pataleo mediático que en los hechos, porque en los hechos el sistema privado acompañó. Sería muy ingrato y muy injusto decir que no ocurrió eso. Vuelvo a un solo tema de la vacunación. Si efectivamente a medida que vaya avanzando la vacunación se encuentra que los porcentajes de personas que se han vacunado no es suficiente para un bloqueo eficaz, ¿se evaluaría la obligatoriedad? No entiendo la pregunta. Si en determinado momento, cuando empiezan a llegar las dosis, digamos. Sí, empiezan a llegar las dosis. ¿Vacunamos a la gente? Y hay una resistencia, siendo no obligatoria, digamos, la vacunación, hay una resistencia que hace que el porcentaje no sea suficiente. Yo lo que es muy difícil hacerlo obligatorio porque todo está hecho en condiciones de emergencia. Y entonces es muy difícil hacerlo, pero todas las vacunas están hechas en condiciones de emergencia. La de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la del Instituto Gamaleya, todas, absolutamente todas, porque un proceso de vacunas demanda mucho más tiempo. Y acá todos esos tiempos se acotaron. Entonces es difícil darle obligatoriedad a eso. Lo que sí yo creo es que la gente tiene mucha confianza en la vacuna, y hace bien en tener confianza. Y no le presta tanta atención a los cantos que les intentan espantarla e intentan alejarla de la vacuna. No le presta tanto atención. Ese es un dilema más de los que quieren, por algún interés, sembrar dudas. Pero yo creo que todos los argentinos quieren vacunarse. Usted tuvo diálogo, creo, bueno, ya sea por carta, creo que no todavía, mediante traductor, con el presidente chino, ¿no? Con Xi Jinping. ¿Cabe la posibilidad de que Sinopharm envíe vacunas o Sinovac al revés de San Pablo? Estamos negociando con Sinopharm. Y esa es otra excelente vacuna. Es Sinopharm. Ya le hemos comprado muchos insumos en Sinopharm durante la pandemia, porque es una de las empresas más grandes del mundo en materia de salud. Y estamos negociando. Y sí, cabe la posibilidad. ¿El cambio de embajador en China favorece esta negociación? Bueno, ahí sí hizo mucho ruido respecto del cambio de embajador. La verdad es que, francamente, yo lo que traté de simplificar las cosas. Yo tengo un vínculo muy directo con Sabino Vaca Narvaja, y la verdad es que me ha demostrado en estos meses ser un extraordinario ejecutor de las cosas que la Argentina necesita en China. Y entonces traté de simplificar las cosas, porque esto de hablar con Sabino para que hable con el embajador y el embajador haga, me pareció que era más fácil. Yo tengo respeto por el embajador Kreckler, no de ningún modo tengo algún tipo de desconcepto. Se han escrito muchas cosas en las que no quiero entrar. Simplemente fue una cuestión de, si me permiten, de pragmatismo militante. Era mucho más fácil hablar con Sabino y decirle: Sabino, arreglame esto, que muchas veces muchos problemas que tuvimos con China en este año me los resolvió de un modo maravilloso. Sabino no es alguien de carrera diplomática, pero como yo medio en broma y medio en serio digo, es un chinólogo. Ha estudiado a China durante años y conoce el funcionamiento de China como pocas personas en Argentina. Presidente, el 2021, usted mencionó, hay un gran desafío, que es que haya, lo comentaba en una entrevista con el colega Iván Jagroski, que haya un acuerdo de precios, de salarios, por supuesto las jubilaciones están muy vinculadas, y el tema tarifas, y que eso dependía de un gran consenso. Otra vez aparece la palabra consenso. Todos. Frente a lo que va a ser evidentemente un gran conflicto, digamos, y eso ocurrió incluso en los breves meses antes de la pandemia. ¿Cómo se imagina esa negociación? Empecemos por aclarar que el concepto de todos incluye a todas y a todes, para que no
Nadie se queda Es un afuera. tatuaje más largo. Nadie se queda presidente. afuera, es un tatuaje mucho más largo eso. Pregunto esto teniendo en cuenta que la gran apuesta es que los salarios le ganen a la inflación, que la jubilación le gane a la inflación y que la demanda active el modelo Nosotros económico, tenemos ¿no? que efectivamente trabajar con mucha prudencia para que la Argentina crezca, para que la inflación no se desmadre, para que el déficit fiscal baje y para que los ingresos, llámense jubilaciones o salarios, se recuperen en términos reales. Eso es lo que debemos lograr. Eso es el presupuesto del año 2021. Eso es lo que hace. Un presupuesto es un presupuesto. Después los actores están Pero vivos, digamos, ¿no? Y tensionan. En ese presupuesto vos podés sacar muchas conclusiones. O sea, vos podés ver que, por ejemplo, la obra pública se multiplica por 2. Y cuando vos ves eso, decís, en este lugar están queriendo invertir y dar trabajo. Y ves que crece la inversión en educación, la inversión en salud, la inversión en ciencia y tecnología, y ves eso y decís, acá quieren que el Estado esté presente. Y de repente ves una barra que baja drásticamente. Esa barra es la barra de los intereses de la deuda. Y cuando a mí me hablan de dónde estoy haciendo el ajuste, digo, el ajuste lo estoy haciendo allí. Este año nosotros dejamos de pagar 7.000 millones de dólares. Y ese dinero lo pudimos destinar a otras cosas que la pandemia nos exigió. Y el año que viene, nosotros estábamos obligados por los acuerdos del gobierno que me precedió a pagar 12.500 millones de dólares. Y no los vamos a pagar. Y esos recursos los vamos a poder destinar al desarrollo y al crecimiento. Está bien. Ahora, todo esto exige responsabilidad de todos. De todos. Pero agrego una complejidad. Sí. Se puede crecer, pero aún así no redistribuir. Digamos. Bueno, La por eso torta digo, puede repartirse. sí, de la pero manera. una de las cosas que yo dije es que los ingresos se recuperen en términos reales. Eso quiere decir, tenemos que intentar y lograr que los salarios y las jubilaciones estén por arriba de la inflación. Así se crece en términos reales en el ingreso. Nosotros tenemos que lograr todo esto. También tenemos que tratar de seguir bajando el déficit. Nosotros recibimos una inflación del 58%, creo que fue, no me acuerdo, 53%. 54,8. 54%. Terminamos con una inflación del orden de los 34, tal vez 35%. Nosotros bajamos 20 puntos la inflación. Los salarios no le ganaron a la inflación. Los salarios no le ganaron, pero en términos reales, en los últimos 4 años han registrado la menor pérdida. Nosotros este año, en términos reales, el salario registrado, el trabajo registrado, perdió el 0,2% en términos reales. No nos equivoquemos. El año pasado perdieron el 4,5% y el anterior el 6%. En pandemia nos fue mejor que con la otra pandemia. Nos fue mejor. Te llevo de los números a lo conceptual. Digamos, hay dos maneras de definir la palabra pueblo, yendo un poco a lo que venías como desarrollando desde los números, que es pueblo como sinónimo de la sociedad en su conjunto. Digo, gobernás para el pueblo, gobernás para la Argentina, pero pueblo también significa los más desventajados, ¿no? Los que tienen menos posibilidades. Entonces la pregunta es, ¿para quién se gobierna? Un poco la pregunta por la redistribución. Digo, ¿con cuál de los dos sentidos de la palabra pueblo vos, Alberto Fernández, te sentís más identificado? No, yo te diría que con los dos, porque hay que gobernar con todos, entonces el pueblo es todo, son todos son pueblo, pero no todos tienen las mismas necesidades y no todos tienen la misma urgencia. Cuando yo en el discurso, el día que asumí, dije primeros los últimos, dije todos mis esfuerzos van a estar encaminados a sacar de ese pozo de la pobreza a los argentinos que han caído en él. Esos son los primeros. Entonces, en esa lógica, pareciera ser que mi concepto de pueblo es eso. Sí, claro, miren, ellos son los privilegiados. A ellos tenemos que sacarlos de ese pozo y subirlos en el escenario social. Definitivamente debemos hacer eso. Por eso cuando yo te digo, mirá, acá hay un conjunto de cosas que lograr. Hay que lograr que el déficit fiscal baje.
hay que lograr que la inflación baje, porque la inflación es un impuesto sobre el salario, claramente. Claro, eso no es una cuenta matemática, ¿no? Es una puja de intereses muy fuerte, porque es el margen de ganancia de los sectores económicos. Exactamente, y como no me gusta mentirles a la gente, nosotros nos hemos propuesto un objetivo con Martín de ir reduciendo 5 puntos por año. O sea, si este año tuvimos 34, el año que viene tenemos que tener 29. ¿Ok? Y el año que viene tenemos que tener 24, el año siguiente. Ir bajando a 5 puntos y contarle a la gente que cuando uno llega a las desmesuras de tener 54 puntos de inflación, bajar la inflación es un problema muy grave y necesita del consenso de todos. Ahora, durante este año de gestión, ese todos del que hablamos todo el tiempo, tiene un pueblo mayoritario quizás, que es el que peor la pasa en este contexto, y también tiene otra parte de su pueblo muy poderoso, muy rico, que a un expresidente le ha dicho que su lugar era de puesto menor, ¿no? Como diciendo, bueno, yo tengo más poder aquí. ¿Usted lo siente eso? ¿Cree que efectivamente no hay entendí, fuerzas? ¿Que un presidente que dijo? A un expresidente le han dicho, bueno, el presidente puesto menor, como diciendo los que manejamos la economía, los que manejamos determinados sectores, entendí, tenemos un poco más de poder, tenemos un poco más de influencia. ¿Lo siente eso? ¿Cree que efectivamente es así? No, yo sé que hay una puja de intereses y yo sé que disputo con ellos. Son los que, si hablo con Cristina, soy un títere de Cristina, y si no hablo con Cristina, soy un irresponsable que pone en riesgo la institucionalidad argentina. Y si traigo la vacuna, se la compré a los rusos. Y si no la traigo, soy un irresponsable que no pensó en la vacuna. ¿Le molesta eso o ya se acostumbró? No, yo lo que creo es que, como diría Lincoln, tiene una frase que a mí me parece maravillosa y que muchos de esos periodistas deberían aprender. Lincoln decía, se les puede mentir a algunos todo el tiempo. Y también se les puede mentir a todos algún tiempo. Lo que no se puede es mentirle a todos todo el tiempo. Y ya creo que los argentinos se dieron cuenta. Se dieron cuenta quiénes son los que mienten siempre, todo el tiempo, a todos. Entonces, a mí eso mucho no me preocupa, sinceramente. El mejor consejo que me dio Cristina, lo dije el otro día, fue haberme dicho, mírele los ojos a la gente y olvídese de lo que escriben. Fue el mejor consejo que me dio. Y la verdad es que tiene razón. Y la verdad es que yo me ocupé de los ojos de la gente y de las necesidades de la gente. Hacé memoria conmigo. ¿Qué iba a pasarnos a nosotros cuando la pandemia empezó? Iba a haber saqueos, iba a haber amotinamientos sociales, iba a haber miles y miles y decenas de miles de muertos. ¿Pasó algo de eso? No. Llegaron las Navidades y está claro, no tuvimos la Navidad que quisiéramos haber tenido, pero nosotros garantizamos que todos tengan comida en su casa. Y la verdad no es ningún mérito, es lo que debía hacer, simplemente. Y entonces allí, mi idea de pueblo es primero los últimos, primero los últimos. Y siguen siendo primero los últimos, antes que nadie. Porque mientras yo sepa que hay un argentino en el pozo, yo no estoy tranquilo. Ahora, cuando todos estemos aquí, voy a estar más tranquilo. Y allí el término, tu preocupación por la redistribución es muy justa y es muy legítima. Y cuando yo digo que los salarios quiero que le ganen a la inflación, estoy hablando de redistribución con eso. La redistribución no se acaba allí, no soy ingenuo. También reclama una reforma impositiva que yo espero que el año que viene podamos nosotros... ¿Qué características puede tener? Y digo, vuelvo al aporte solidario de las grandes fortunas, porque en la Fundación Mediterránea se escribió en un párrafo, un documento muy crítico de ese aporte, que en realidad el mayor problema de esa ley era el símbolo, era la señal, digamos, claro, ¿no? Quizá como anticipo de esa reforma tributaria. ¿Qué características debería tener? Nosotros tenemos un sistema impositivo donde el mayor ingreso es el impuesto al consumo. El impuesto al consumo es el impuesto más injusto de todos, porque lo pagamos todos por igual. Lo paga el rico y el pobre del mismo modo, es el IVA. No es que los pobres no pagan IVA, todos pagamos IVA. O sea, ¿habría menos IVA y más ingresos brutos? Menos más ganancias, te diría yo, más ingresos brutos, porque ingresos brutos... Modificando la escala. Claro, exactamente, más ganancias. Entonces, lo que nosotros deberíamos empezar a preguntarnos es cómo funciona este sistema. Y yo insisto en este punto. Yo quisiera
que los que tienen que hacer el aporte solidario, de verdad, lo hagan convencidos de que le están haciendo un gran favor a la Argentina. Y que los argentinos que de algún modo se beneficien con el aporte solidario, le agradezcan al que hicieron el aporte. Pero, presidente... Porque yo creo que el mayor problema que plantea la Fundación Mediterránea es que detrás del debate, intuyo, porque no leí el artículo, intuyo, saquemos a la Fundación Mediterránea... No, es literal, es textual. No, claro, pero intuyo que lo plantea en términos de lucha de clases, de un avance sobre los ricos. Y está claro que hay gente más rica que otra en la Argentina. Y está claro que hay un X cantidad de personas que tienen un patrimonio muy grande. Y eso está visto, no es que lo hemos resuelto nosotros. Eso es así. Entonces, pedirle a esa gente mayor colaboración es lo correcto. ¿El peronismo es revolución o conciliación? Bueno, ese es un viejo debate. Yo lo que creo es que la Argentina no soporta procesos revolucionarios. O sea, finalmente un 40% de la gente que votó contra nosotros. Entonces hay que ser cuidadoso y hay que prestarle atención a eso. Y lo que creo es que nosotros somos, y lo fuimos con Néstor, y creo que también lo fue Cristina, fuimos básicamente reformistas. Reformista es el que quiere cambiar con las reglas establecidas. Es eso básicamente. Ninguno de nosotros quiso cambiar la Constitución, ninguno de nosotros Pero a Cristina, tiró todas las instituciones por la ventana. A Cristina la han puesto en el lugar de quien quiere romper todo, la anomia, ¿no? Digo... Bueno, pero ahí hay una disputa de otra naturaleza contra Cristina, eso está claro. Es la misma causa por el modo absurdo que la persiguen judicialmente. Eso que vos ves en términos políticos, yo lo veo en términos judiciales. Que Cristina esté involucrada en las causas que está involucrada es inconcebible. Inconcebible. El derecho penal moderno, que nació con el iluminismo francés, el aporte más enorme que hizo fue decir que uno solamente era responsable por lo que hacía, con lo cual el derecho penal era esencialmente subjetivo. Yo me hago responsable de lo que hago, no de lo que soy. No soy responsable por lo que soy. Y Cristina, en todas esas causas de obra pública, está siendo perseguida porque fue presidenta. Y además lo escriben. Dicen, como fue presidenta, no pudo no saber. Miren, yo les aclaro a todos los argentinos que ocurren en la administración un montón de cosas que yo no sé. Ahora, y eso le pasó a todos los presidentes, porque es una estructura inmensa. Me la deja picando, hablando en términos futbolísticos. Justicia. Pasamos de la filosofía al fútbol. Y bueno, somos así. Somos así. En Desiguales, la grieta Bilardo Menotti, creo que es la más profunda de todas. No vamos a entrar en eso. Él debe ser bilardista. Por supuesto. Yo también, y acá quedó el menotista solito. No, volviendo a la reforma judicial. Yo soy bilardista. Bueno, somos mayoría, 3-1, Caruso. Siempre queda perdiendo. Nunca habrá revolución en este país. Y tampoco hay democracia. Esto 3-1. Menotti es la revolución, no lo puedo creer. Sí. No puedo creer. Digo, hablamos de reforma judicial, usted hizo mención siempre, ¿no? A los sótanos de la democracia, a la necesidad de una reforma en ese poder. ¿Se puede, cree que es posible, teniendo en cuenta las reacciones de ciertos sectores y las repercusiones ante la creación de esta comisión y demás? Debemos hacerlo. Yo insisto en este punto. ¿Y por qué no se pudo todavía? Bueno, porque la política es una disputa de intereses. Y obviamente chocamos contra intereses preestablecidos. Está clarísimo que los que pusieron estos jueces no quieren que se saquen. ¿Supuso que iba a ser más sencillo? Yo trato de llamar la atención a la gente de lo importante que es la justicia en una república. Porque la gente es como que no percibe el tema. La gente piensa que es un problema del poder que está siendo juzgado por un grupo de jueces. Eso no es la justicia. La justicia es uno de los 3 poderes del Estado que tiene tal vez el poder más inmenso que tiene cualquier otro poder. Yo no puedo meter preso a nadie, ningún diputado, ningún senador, pero los jueces pueden. Y yo la verdad no puedo llamarle a nadie para que venga a darme explicaciones por lo que hizo e iniciar un proceso, pero los jueces pueden. Nadie los elige tampoco, ¿no? Nadie los elige tampoco y tienen cargos vitalicios. Ahora, la verdad es que yo lo que quisiera
es reabrir un debate para que la justicia funcione mejor, simplemente porque está visto que funciona mal. Yo insisto en este punto. Cuando yo veo que un reclamo de 2 jueces que han sido trasladados se convierte en una cuestión de urgencia y de gravedad institucional para otros, y que debe ser resuelto, y lo terminan resolviendo, dándole una premura al tratamiento del caso increíble. Pero resulta que a un vicepresidente de la República, no voy a hablar de su culpabilidad o inocencia, pero digo, es un vicepresidente de la República, ha sido condenado a más de 5 años de prisión, y la Corte Suprema pone una plancha diciendo, por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, no tomo este caso. Yo digo, ¿cómo analizan ahí? ¿No es una cuestión de gravedad institucional que haya 11 reclamos de una expresidenta y actual vicepresidenta ante la Corte? ¿Eso no tiene gravedad institucional? Pero, presidente, el planteo está claro, el juego está claro. Usted lo planteó en su asunción, digamos. Y lo planteé en toda la campaña. El modo en que, es decir, la democracia no funciona si eso efectivamente sigue operando en esos sótanos que usted mencionó. Ahora, no hay construcción política que pueda modificarlo. Bueno, algunas cosas hemos modificado. Por lo pronto, con Cristina Camaño hemos sacado la inteligencia de la justicia. Ya no hay más servicios de inteligencia operando en la justicia, como pasó con Magdalani y Pero hoy el Poder Arribas. Judicial sigue condicionando las políticas de Estado que afectan a los grandes intereses. Sí, bueno, esa es una disputa de intereses. Y hay que hacerle entender a los jueces que ellos no hacen política, ellos imparten justicia. Y deben entenderlo de una vez por todas. Porque el mayor problema que tenemos es que hubo un momento en que, cuando yo era jefe de gabinete de Néstor, me acuerdo, un fin de semana, los 2 columnistas del Domingo parece que se hubieran puesto de acuerdo y dijeron, los jueces federales están muy nerviosos porque nadie les habla. Y yo decía, ¿por qué le tenemos que hablar a los jueces? Y hoy escuchaba por radio, a la mañana, a alguien que decía, Comodoro Pi, ya no hay nadie que en nombre del gobierno camine por Comodoro Pi. ¿No tiene interlocutores usted con los jueces? Es que yo no necesito tener interlocutores. Yo lo que le exijo a los jueces es que sean honestos, decentes y hagan justicia. Eso es lo que les exijo. Eso es lo que deben ser. Vuelvo a una preguntita hace un rato. ¿Subestimó o se sorprendió de cuán más difícil era efectivamente esa reforma que usted propuso al comienzo de su mandato? No, yo sabía que iba a ser difícil y la voy a seguir peleando. Y los voy a seguir combinando a la oposición que me digan por qué no quieren reformar la justicia federal, qué es lo que están protegiendo, qué es lo que están cuidando, qué intereses subyacen cuando ellos no quieren analizar esa reforma, que además no toca ni a ninguno de los jueces que están, ni le saca el juicio a ningún juez. O sea, se preservó siempre el juez natural. ¿Qué es lo que están cuidando? ¿Qué es lo que están preservando? ¿Tiene respuesta para eso? Y bueno, a mí me parece que ellos deben sentir que estos jueces le garantizan al gobierno que salió una impunidad que ellos sienten que de otro modo corría peligro. Pero la verdad, la mayor garantía que pueden tener los que sean enjuiciados del gobierno saliente es tener jueces dignos y probos. Esa es la mejor garantía. Y un presidente que no se involucre y servicios de inteligencia que no se metan. Esa es la mejor garantía. Pero yo quiero hacer eso, quiero una justicia independiente, con jueces dignos, sin servicios de inteligencia que se entrometan. Quienes se enfrentan a esto quieren una justicia al servicio del poder político, económico u otros poderes. Quieren seguir operando con operadores políticos que salgan de los servicios de inteligencia. Y por lo tanto lo que más buscan es la impunidad. Es tan simple como esto. Díganme en qué lugar se paran. Fernández, sé que ya estamos cortos de tiempo, se termina el programa, pero ¿leyó la carta de Labaña de estos últimos días? Leí unos tweets de Labaña. Habló del fracaso de políticas populistas y del ajuste, es decir, de los exgobiernos. Y hoy usted a la mañana se definió como un populista. Dijo, sí. No, yo lo que digo es que el concepto de populista es un concepto tan vapuleado que nadie entiende muy bien qué quiere decir.
qué sé yo. Pero no sé también qué es el habló del populismo. recorte de los subsidios y también habló de bajar el costo de la política. ¿Labaña sigue siendo su candidato para presidir el Consejo Económico y Social? Él me dijo que no le interesaba volver a la política. Yo tengo una alta consideración por Roberto Labaña. Nos cambiamos mensajes en la Navidad, inclusive. Y yo presto mucha atención a lo que él dice. Y yo respeto mucho lo que él dice. No necesariamente pensamos igual, eso está claro. Ahora, yo quisiera saber si el concepto de populismo que él usa es el concepto del dispendio. Bueno, puedo entenderlo, yo tampoco me gusta malversar o malgastar los recursos públicos. Pero si ser populista es prestarle atención a los que menos tienen, cuidar a los que necesitan, que el Estado esté presente, donde debe estar presente, entonces soy populista, qué sé yo. Los últimos minutos son para Stan River. No, Oigan, bueno. hermano del filósofo. Eso No, es lo pero peor que me puede pasar. encanta como la resignificación de una categoría como la de populismo, porque es de esos conceptos más usados para desprestigiar a un movimiento popular como el peronismo. Te hago, si querés, la última pregunta, Dale. digamos, que tiene que ver con el peronismo, ¿no? Digo, ¿se puede gobernar un movimiento, se puede liderar un movimiento tan diverso como el peronismo, que tiene posiciones, como lo vemos con el aborto y en tantas otras posturas tan amplias? Mirá, yo he dicho siempre que los peronistas tenemos que resignarnos a una cosa. Se murió Perón. Como Perón se murió, no hay un Perón de reemplazo, porque los sujetos como Perón no se construyen desde lo humano, los construye la historia. La historia un día, ¡pum!, te tira un tipo como Perón que es capaz de construir un movimiento de esas características. Y además de gobernarnos, ¿no? De hacernos convivir y de conducirnos detrás de una serie de proyectos que él impulsó. Ahora, Perón fue mucho más inteligente que nosotros. Y él sabía que él se iba a morir. Y él sabía que no iba a haber un Perón de reemplazo. Entonces dijo una frase que yo siempre rescato. Dijo: la organización vence al tiempo. Yo creo que el día que dijo eso, él pensó: yo me voy a morir, el tiempo me va a ganar. Y para que esto perdure, hace falta que se organicen. Y es lo que yo más busco del peronismo, organizarnos. Organizarnos quiere decir, en palabras de Néstor, que nadie es dueño de la verdad. Todos somos dueños de una verdad relativa. Y buscando en el debate interno, vamos alcanzando la verdad superadora. Yo sigo creyendo en eso, sigo creyendo en lo que me recomendó Perón, organícense, y en lo que me enseñó Néstor, nadie es dueño de la verdad. Presidente, gracias No, por gracias esta charla. a ustedes. Muy divertido, muy entretenida, lo pasé bien. Bueno, Buenas. nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Hablaremos de justicia. Justicia, clase media, Sí. hay absolutamente de todo. El 5 nos reencontramos Huracán y Argentinos Juniors igual. Bueno. ¿Sos de Ahí Huracán? podemos. Soy de Huracán. Mira qué Sí. bien. Han dado Mira una qué vuelta bien. en nuestra cancha. así Recuerdo que- siempre, sí, como no. Fui a Recuerdo, la cancha, yo entré a la también cancha, fui a la cancha entré a ese partido, lo recuerdo. Entré a la cancha. Pero, ¿sabes? Para devolverte el recuerdo grato, para mí, ese día salimos campeones porque le ganamos a Huracán. Pero, ¿sabes qué tengo grabado en mi memoria? Un partido, acá le va a gustar, acá al Kia. Un partido de Argentinos, Huracán, el Huracán de Menotti. 73. Terminé el colegio y me fui a verlo. Perdimos 2-1 con goles de Joseman y Babington. Y el gol nuestro lo hizo el Torito Subiría, que después fue una estrella del Barcelona. Wow. Así que tengo uno de los recuerdos que tengo de aquel entonces, es un partido donde vos ganaste. Los Me parece mejores muy bien. recuerdos son y serán con la pelota al piso, Qué ¿no es meros, cierto? Muy bien. qué meros. Bueno, Son y serán nos vamos. qué meros. Feliz año, presidente, año para para todos los todos, argentinos sí, para también. todos. Así que Gracias. gracias por habernos acompañado. Desiguales sigue. En 2021 nos van a tener que seguir soportando. Hasta en River, a Caruso y a mí. Adiós.